porque la palabra importa. Un golazo extraordinario. ¡Qué jugada la de Roberto Santoro! Pura literatura de la pelota. Que me lo envuelvan para regalo. Que me lo envuelvan para regalo. Tan disminuida, degradada, mutilada, depreciada, ultrajada la palabra. Acaba de lograr una victoria tan napoleónica como pírrica. La pelota no se mancha. Cultura redonda. Bien, tercer bloque de La pelota no se mancha, el bloque de las entrevistas. Estamos transcurriendo junto con Ivo Coluche en los controles y agradecemos mucho a la Fiambrería Suyay, quesos y fiambres y embutidos, 9 mundiales poniendo la picada en la mesa. Está en Sarmiento 767, así que acércate porque se viene la época del mundial. Y hablando del tema del mundial, vamos a presentar a la entrevista que tenemos para hoy. Se llama Ariel Borenstein, es periodista argentino, ha trabajado para medios como Página 12, Perfil o la revista Mística de Olé, entre otros. Además también ha participado en la elaboración de documentales y ha publicado semblanzas biográficas desde un punto de vista crítico. También en La pelota no se mancha lo hemos entrevistado por un libro que ha hecho sobre los muchachos futbolistas. Y también creo que hay otro publicado sobre Julio Grondona. Está en línea presentando hoy el libro 100 historias asombrosas de los mundiales. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Bien. Muy contento de empezar con estas iniciativas en una época de mundiales. La primera pregunta, ¿cuántos mundiales llevas en tu vida? Para calcular tu edad. Ya, ¿cuántos mundiales? Bueno, me obligás a hacer muchas cuentas, pero digamos que yo soy del 72. El primero que tengo recuerdos es del 78. 78, bien. Y bueno, de ahí en adelante. Está del 78 bien. Varios recuerdos. Bueno, entonces 11 mundiales más o menos, ¿no? Está por ahí. Está bien. Che, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Contento con la nueva... El nuevo nacimiento, 100 historias asombrosas de los mundiales? Uno ve la tapa, quien nos está escuchando, y ve la tapa y le intriga la tapa. Primero hay una Copa del Mundo, después está Diego, hay un jugador italiano que creo que es Girea, está Mick Jagger, hay un montón de jugadores y muchas cosas interesantísimas del cual queremos preguntarte, ¿no? La camiseta de Brasil, ¿por qué está la camiseta de Brasil? Bueno, en realidad el libro lo hice con un colega y amigo que se llama Leonardo Torresi, que por ejemplo me preguntaba lo de los mundiales. Sus 2 hijos nacieron en años mundialistas. Ajá. Yo, para sacar la cuenta de cuánto cumplen sus hijos cuando se acercan los cumpleaños, me acuerdo de en qué mundial nacieron, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, y es un trabajo que encaramos juntos, un poco de un ángulo investigativo, otro poco lúdico, porque bueno, este tipo de historias nos recorren a todos los futboleros. Uh-huh. En particular la de Brasil tiene que ver con quizás la camiseta más emblemática, no solo porque Brasil es quien tiene más mundiales ganados, sino por la combinación de colores en relación a su bandera, pero básicamente la historia es que no es que siempre Brasil jugó con esa camisa. En realidad, después de perder el mundial propio, el del 50, organizaron un concurso. Hasta ese momento la camiseta de Brasil era blanca. Era blanca, claro. Y bueno, contamos un poco esa historia, que hubo un concurso, se presentaron todo tipo de propuestas y básicamente la que ganó era la que buscaba con los colores de la bandera, pero entre la camiseta, pantalones, medias. Y bueno, y hoy por hoy uno cree que esa es la camiseta de Brasil toda la vida, pero en su mundial más esperado en su momento,
hasta ese momento, en el 38 inclusive, que Brasil tuvo una buena participación, jugaba con la camiseta blanca, así que bueno, esa es una de las secciones. Lo que hicimos con Leonardo Terresi es elegir temáticas y clasificar un poco las historias que íbamos intercambiando, charlando, eligiendo, profundizando. Hay de todo tipo. Una que a mí... A ver, una que puedas contarnos. Bueno, por ejemplo, si en general uno recuerda el Mundial 66 desde Argentina, está el episodio de Ratín. Ratín, claro. Que fueron más allá de Argentina e Inglaterra, porque a partir del Mundial siguiente empezaron las tarjetas, por esta cuestión de que Ratín se quedaba en la cancha tratando de cambiar la decisión del árbitro con la expulsión. Uh-huh. Y claro, y en realidad está más perdido que esa práctica. Argentina ya la había hecho ese mismo Mundial, cuando en el partido con Alemania, en la primera fase, en un 0-0, echan a Albrecht. Y se da una situación muy parecida, que es que Albrecht dice no entender que está siendo expulsado por no entender el idioma, y todo un periodo que queda suspendido hasta que finalmente se tiene que ir, que básicamente tiene que ver con que el técnico de Argentina era el Toto Lorenzo, claro, que fue ya había sido en el Mundial 62 y vuelve a hacerlo en el 66, que venía de Europa, que combinaba un poco el estilo italiano con el criollo, porque tenía maña, digamos, claro, que en un sentido que de mañas, obviamente sabía todo, mucho el Toto Lorenzo, era muy catenaccio, era, ¿no? Exactamente. Triunfa la en Boca, pero antes, claro. Con él. Claro. Entonces, bueno, nos parecía interesante contar también eso, o sea, de alguna manera con esto de Asombrosas lo que tratamos de mostrar, si se quiere, es alguna suerte del lado B de los mundiales. Claro. Y bueno, hay una parte de la historia, obviamente, de la humanidad, que es que también recorre a los mundiales, y obviamente hoy tenemos que, hay países que no le prohíben participar como Rusia, pero hay una parte de la historia en el cual en el 89 obviamente cae, que es la caída del muro de Berlín, y en el cual jugaban dos Alemanias. A mí me parece que sospecho que algo de el libro debe traer algo de eso, porque es una historia insólita, ¿no? Es decir, dos Alemanias, la Alemania oriental, la Alemania occidental. ¿Hay algo de eso también en el libro? Claro, el famoso partido del muro, que se da precisamente en el Mundial 74, organizado por la Alemania Federal o la Alemania Occidental, sí, en la que esa Alemania sale campeona, pero pierde en el partido contra la Alemania vecina. Claro. Sorpresivamente y no tanto, porque en realidad en lo que fue los países del este europeo, los países, llamémosle, del socialismo real, bueno, como cada uno de los catalogues, pero lo que ocurría es que había una supuesta organización amateur, pero que en realidad respondía, digamos, un profesionalismo encubierto. Entonces, estas elecciones eran muy buenas en los Juegos Olímpicos y en ese tipo de torneos, y de hecho Alemania Oriental ha ganado por esa época este tipo de competencias, y bueno, y la verdad es que tenían un buen fútbol y no precisamente amateur, y bueno, y ese partido no es Alemania. Finalmente, de todas maneras, sale campeón Alemania Federal, también sorpresivamente, tan sorpresivo como para eso, no fue que le haya ganado a la revolucionaria Holanda de la naranja mecánica, la Holanda de Cruyff. Claro, exactamente. Y claro, que también rompe otros mitos, ¿no? De las
de que en la historia solo quedan las selecciones que ganan títulos, porque esa Holanda quedó en la Exacto, historia, coincido. Hungría quedó en la historia, Claro. en el 54. Puskas. Ahí también hay una historia en relación a lo que fue el partido con Uruguay, que si se quiere fueron los primeros choques importantes entre europeos y sudamericanos, porque en el 30 los europeos prácticamente no vinieron, en el 34 y 38 lo mismo de este lado, Argentina el 34 fue con un equipo amateur, Uruguay se negó a ir. En el 50 ya empezaron a venir los europeos, pero todavía, por ejemplo, aquella Hungría no había venido. Claro. Y ese partido del 54 entre húngaros y uruguayos fue, si se quiere, un primer choque que termina empatado y en alargue gana Hungría. En realidad Uruguay pierde su primer partido a los 90 minutos en un mundial en el 62. Recién. O sea, Claro. sí. Claro, sí. No, eran potencia. Los uruguayos eran potencia, totalmente. Sí. Claro. Y aparte que me imagino que también estamos hablando con Ariel Borenstein, sí, él junto con Torresi están publicando, ya salió en la Feria del Libro, ¿no? Estuvieron presentándolo, 100 historias asombrosas de los mundiales. Casualmente recién estábamos hablando con un compañero acá en la radio y decíamos, no hay clima de mundial, no se ve nada. Y yo le digo, bueno, pero me parece que tiene que ver mucho que estamos tranquilitos, como que no hay... pero bueno, las 100 historias asombrosas de los mundiales nos lleva también a preguntarnos cuántas cosas han pasado. Te hago una, Ariel, te pregunto una, sí. de Argentina. De Argentina, Sí. por ejemplo, vos me nombraste la de Uruguay, me imagino con Brasil, pero de Argentina, de Chile, Chile en el 62, me imagino que también debe haber historias para contar, pero de Argentina tenés una como para, no para desarrollarla, pero sí algo que sea asombroso. Mirá, para mí, una que pusimos, que este año se habló, porque últimamente por suerte se habló de Malvinas, es la del 82 en el sentido que en el debate futbolero quedó marcado como que fue un fracaso lo de Argentina en el 82, y en el punto deportivo, si uno toma solo en cuenta lo deportivo, es así, porque era la selección campeona del 78, más Maradona, Ramón Díaz, ¿no? Claro. Pero la particularidad ahí es que también trascendió un poco este año, es que Argentina fue al Mundial estando en guerra. El partido con Bélgica todavía estaba en guerra. Exacto. Y también sus contendientes estaban en el Mundial. O sea, Claro. eventualmente se pudieron haber cruzado en ese Mundial. Y en particular Osvaldo Ardile jugó el Mundial a días de que había muerto su primo en la guerra de Malvinas. Y los propios jugadores que se fueron del país con las noticias que censuradas por la dictadura triunfalista, se encontraban en otro país con otro tipo de noticias. O sea, Argentina el Mundial 82, evaluarlo deportivamente como si hubiese sido una participación normal, no. Claro. Al menos con Leo lo vemos como incongruente. O sea, en realidad la verdadera pregunta es si Argentina tenía que haber jugado ese Mundial. Exacto. O sea, obviamente cuando estás relatando eso, me digo, bueno, la participación de Irán ahora en el Mundial, ¿no? Es una cosa... Bueno, por eso, en realidad vos comentabas que la FIFA le prohíbe a Rusia por ser el país invasor en su enfrentamiento con Ucrania y con la OTAN, y Estados Unidos no solo que está permitido que juegue, sino que organice un mundial. Claro. Y en pleno año mundialista bombardea un país por fuera de todo organismo de la ONU, de organismos que Estados Unidos mismos integra. Y si se quiere, hubiese sido un mundial que al ser organizado por otros dos países tranquilamente podía haberse puesto en duda la participación de Estados Unidos y la sede.
Pero bueno, la verdad es que el FIFA Gate, que mucha gente lo vio como progresivo, o que en el fondo fue más un Latinoamérica Gate, porque claro, fue en relación a los dirigentes y a los negocios con la televisión en esta parte, en este continente, hizo que de alguna manera Estados Unidos metiera la mano en el fútbol y desde ahí, digamos, la pelota se fue para allá. Sí, Copas Américas en los últimos, ¿cuántos? 6 años, 7 años, 8, por ahí, 2 Copas América y un Mundial. Claro. Que un país que hace relativamente pocos mundiales ya había organizado uno. Claro. Y que sigue tratando de organizar campeonatos, ya llevó a Pelé, ya llevó a Beckenbauer, ahora lo tiene a Messi, pero no deja de ser una liga secundaria, y en Estados Unidos es un deporte que puede ir creciendo, ¿no? Pero que no es el deporte popular por excelencia. Y aún así, y Irán, o sea, participar en un mundial en un país, o sea, sus jugadores quizás tengan algún familiar en ese bombardeo en una escuela, y tienen que ir a jugar al fútbol a un país agresor. Bueno, eso remite, si se quiere, a los primeros mundiales, al Mundial 34 con Mussolini. Exacto. O sea, claro. ¿no? Más allá de... Sí. No digo que ya Trump sea Mussolini, pero bueno, pero remite en el sentido del cruce inevitable de fútbol y política, o de geopolítica. Exacto. Ese es un temazo, ese que siempre al principio del programa queremos tratar de hablar con la audiencia y contarles distintas cosas. Hoy arrancamos también con el tema de Lamine Yamal y la defensa de Palestina, y hablamos de otras cosas que tienen que ver con la universidad pública, bueno, un montón de temas que tienen que ver con la política y el fútbol. Estamos hablando con Ariel Borenstein, 100 historias asombrosas de los mundiales, un libro que ya está en las redes sociales, podés comprarlo por distintas redes o en las librerías de acá, pedirlo, encargarlo, y que ya viene para acá, una linda tapa, y bueno, te agradecemos muchísimo, Ariel. ¿Algo más para aportar para la difusión del libro? No, agradecerte el espacio, como decías vos en la presentación, no en particular por mí, sino en general, de que fomenten este cruce de fútbol y literatura, de fútbol y periodismo, de esto, porque en el fondo estas historias, el fútbol se entrelaza con la emoción, con la vida misma, aunque parezca así, cosas